Buen día a todos. Hoy nuestra primera clase será en base a los sensores y actuadores y algo más. Como ven, inicialmente les muestro un microcontrolador, el cual será nuestro caballo de batalla en esta revisión de sensores y actuadores. Aunque lo podemos hacer sin microcontrolador, no es el caso de esta clase. Inicialmente trabajaremos sobre las entradas y salidas del mismo. Una entrada y una salida son lo que determinan la actividad de un microcontrolador. ¿Qué pasa? ¿Para qué yo necesito tener una salida si no tiene un fin en específico? De igual forma, ¿por qué yo voy a leer algo si no va a tener un fin en específico? Eso ya es base de control de las cosas, entrada, proceso y salida. Inicialmente trabajaremos sobre el LED, ¿verdad? Un actuador visual en el cual determinaremos por medio de una salida y una conexión al mismo si él enciende o no. Normalmente las salidas tienen un promedio de consumo máximo de 50 mA por puerto, de 50 a 150 mA por puerto, o sea que eso da un promedio de 5 mA por pin. Esto se regula colocándole drivers a la salida para activar ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso que nos contempla, que es el del LED, colocaremos inicialmente una resistencia, ¿verdad?, al pin que sea, y dependiendo si lo vamos a activar con 0 o con 1, colocaremos el pin, lo conectaremos al pin donde sea necesario. Ahora bien, colocarlo al pin donde sea necesario no implica que el mismo no vaya a consumir más de lo habitual. Hay que sacar las cuentas con referencia al datasheet de los diodos, dependiendo del color y el consumo mínimo requerido para que encienda. En este caso, la resistencia es nuestro driver. Pudiéramos también encenderlo por medio de un transistor. Ahora bien, luego de eso tenemos los botones. El botón, ¿verdad?, va a ser nuestro primer dispositivo de entrada. Vamos a suponer de que estamos armando un proyecto aquí en línea, en el cual la salida debe ser un indicador visual, en este caso un LED, que tiene su driver, una resistencia, y la entrada va a ser un pulsador. Este pulsador debe estar configurado en pull down o en pull up. ¿Con qué fin? De que si no está pulsado se tenga una entrada activa hacia el microcontrolador, o sea que tenga un estado lógico real, 0 o 1, porque si no va a quedar al aire y puede tener cualquier estado o cualquier ruido del ambiente puede afectarlo. Ruido del ambiente, hablo de ruido eléctrico que se introduzcan por el circuito. En este caso los botones son componentes mecánicos en su mayoría, o tienen partes mecánicas, metálicas, que pueden tener variaciones de voltaje. Ahora, como ya les expliqué, tiene que estar en pull down o pull up, y eso le va a dar una entrada lógica veraz al microcontrolador. Ahora imagínense de que yo presiono el pulsador y el LED enciende. Sin embargo, vamos a darle un toque un poco más real a esto y vamos a añadirle un relay, o un relé, como lo llamamos nosotros. ¿Con qué fin? Bueno, activar una carga un poco más potente. Como les dije, cuáles eran los mínimos de los puertos de entrada y salida del microcontrolador. Vamos a suponer de que cuando presionemos el botón, él va a tardar unos 2 segundos
o un segundo en activar el relé, y al activar el relé va a colocar el LED en modo parpadeante, o sea que va a encender y apagar cada cierto tiempo luego de que se active el relé. Aquí no vamos a ver la parte de programación porque es obvio que ya a este nivel ya deben manejar la programación en serio, los microcontroladores, microprocesadores, etcétera, o lo básico. Ya con tener el básico ya pueden realizar una programación de lo mismo sin ningún problema. Ok, para conectar el relé al microcontrolador se debe colocar un driver. ¿Por qué? Porque normalmente las bobinas de los relés son a 220 ohmios, y estas, si las colocamos y directamente al microcontrolador, suponiendo de que el voltaje de activación sea el mismo voltaje de salida del microcontrolador, el consumo de corriente variaría mucho y sería muy alto. Y además la bobina, al ser un componente pasivo con un componente de retorno, al activarlo o desactivarlo, él generará una corriente inversa y nos puede afectar la lógica del controlador, porque él lo va a ver como un estado lógico X por algún otro pin, porque ese es como un ruido eléctrico que está ingresando a él. Incluso hay veces que se vuelven locos los micros por esas cosas, se le colocan filtros y eso, pero no es suficiente. A este normalmente se le coloca un driver basado en un transistor. Normalmente es un transistor NPN o PNP, depende de la configuración que les guste, pero el más común es NPN. Este driver va regulado con una resistencia en base, y esta es la que va hacia el pin del microcontrolador. Al activarlo, él activa ya switchea y activa su carga de un poco más de potencia, que en este caso puede ser un motor DC, un motor AC o lo que se requiera en este momento. En este caso vamos a utilizar un motor DC, ¿verdad? Con el fin de activar un ventilador, por ejemplo, o no, un ventilador no, vamos a poner una rueda, y ella va a comenzar a girar a cierta velocidad, que no la vamos a regular, pero vamos a solamente colocar de que encienda, y él va a encender y va a girar hacia un solo lado. El motor DC está conectado directamente al relé, no lo podemos colocar directamente al micro por la misma situación de que es una bobina que genera un campo magnético y ella consume aparte mucha corriente, circula por ella mucha corriente, entonces esas corrientes no es la mínima requerida del microcontrolador. Ahora bien, ese motor, si lo vemos directamente conectado al relé y al micro, podemos deducir de que el relé es nuestro driver que conecta el microcontrolador con el motor. Y sí, es correcto decirlo así, aunque también es un actuador para nosotros. De cara al motor es un actuador, realiza una acción. Recuerden que el relé, al uno activarlo, él mueve un mecanismo mecánico, ¿verdad? O sea que puede ser un actuador, un mecanismo mecánico interno. Pero de cara a unos circuitos de más potencia, él pasa a ser un driver ahora. Y es uno de los más usados. Se pueden utilizar TRIAC para corriente alterna, se pueden utilizar MOSFET, pero se utiliza mucho por simple característica de que es un componente de aislamiento. Ahora, otro componente de salida puede ser un LCD. Pudiéramos indicar por el LCD que cuando presiono el botón se activa el relé, comienza a parpadear el LED, el motor comienza a girar hacia un sentido y el LCD indica de que el motor está encendido. Eso pudiera ser una actividad. Recuerden que este es un ejemplo básico para entender el funcionamiento de ciertas cosas, más que todo para entender el uso. Pudiéramos colocar, ¿verdad?, un sensor de temperatura del tipo LM35 pegado al motor, con el fin de que si el mismo supera cierta temperatura, indique el LCD de que hay sobrecalentamiento y el relé apague el motor DC. El LED pudiera tener un tipo de parpadeo diferente,
pudiéramos también organizarlo así. Esto vamos a ir agregando más cosas para ir dándole sentido al uso general básico de un microcontrolador con entradas y salidas muy conocidas. Por ejemplo, este es un final de carrera, un sensor de un simple switch, ¿verdad?, que interrumpirá una señal o activará una señal, si de repente si es normalmente abierto o normalmente cerrado, hacia el microcontrolador. Él también se recomienda colocarlo en configuración pull up o pull down, con el mismo fin de lo que pasa en el botón, de que no tenga una entrada abierta y al aire, tenga un estado lógico real. En base a eso, pudiéramos ahora añadirle este circuito con el fin de que cuando termine, cuando dé una vuelta, active el final de carrera y haga un conteo de una cuenta y también lo muestre en el LCD como ejemplo. Pudiéramos también con un sensor de temperatura y humedad general, ¿verdad?, no que esté pegado al motor, sino de ambiente, pudiéramos determinar si las condiciones son óptimas para que el motor esté trabajando de la forma en la que está trabajando, o simplemente tener un registro de ella. El circuito debe tener una batería o una fuente de alimentación con la cual se iniciará la actividad lógica del microcontrolador. Además, debe tener un cristal de cuarzo que estará dentro de los parámetros que diga el datasheet. Puede tener varias velocidades dependiendo de las soportadas por el microcontrolador. Esto tienen que tener unos condensadores de acople. Normalmente son dos, van conectados a cada pata y una tierra. Y son necesarios para evitar ciertos ruidos. También se pueden colocar en las entradas de voltaje o en las entradas de energía para evitar ruido externo. Bueno, con esto podemos ahora segmentar lo que son las partes necesarias para el funcionamiento del microcontrolador o cualquier proyecto que contenga un microcontrolador hasta ahora con los microcontroladores actuales. Y inicialmente tenemos que estar la base de tiempo o de control de tiempo, que está comprendida con el cristal de cuarzo y el condensadores de acople. Lo vamos a llamar reloj interno. También está la parte de salidas, la parte de entradas, la parte de alimentación de energía. En esta parte colocamos una batería, pero puede ser directamente en la red, manejado con un conversor de corriente alterna, corriente continua, que tenga como salida la velocidad, el voltaje, disculpen, el voltaje requerido para el funcionamiento del microcontrolador. Tenemos los métodos de comunicación como son el USB, el RS232, I2C, SPI, RS45, OneWire, que son los más básicos utilizados en los microcontroladores actuales. Por lo menos tienen algunos de esos, o una combinación de varios, y el microcontrolador como tal. Espero sea de utilidad y me despido ya por esta clase y esperemos en la segunda clase, que será mucho más interesante. Trataremos de hablar sobre componentes un poco más avanzados. Hasta luego.